Bienvenidos a Cambio de Agujas en 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnología, donde vamos a hablar de nuestras experiencias con juegos 18xx. Y bueno, pues para eso tengo aquí al otro lado de la línea a una serie de Robert Barons que vamos aquí a darlo todo. Tenemos por ahí a David. Muy buenas, David, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Tenemos también a Joaquín. Muy buenas. Que hoy es el que se congela, parece, pero bueno, esperemos que no siga así. No, por favor. Y por supuesto a Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo soy José María y vamos a desgranar, pues igual que hicimos en el primer episodio piloto, que no sabíamos muy bien cómo iba a salir, y al final grabamos 2 veces y la juntamos en una y al final pues salió lo que salió, ese cambio de agujas, que no, ya se le ha quedado el nombre. Hoy vamos a intentar hacerlo un poquito más estructurado. Para eso nos hemos currado una escaleta y todo. Y nada, el objetivo aquí fundamental es que al final podamos compartir nuestras experiencias con algún juego concreto de la serie de 18xx, que lo hemos jugado pues en varias ocasiones, hemos jugado varias partidas. Y entonces en cambio de agujas vamos a dedicarnos a un juego concreto. Vamos a desgranarlo un poquito y sobre todo centrándonos en las opiniones y las sensaciones que nos da a nosotros. Así que nada, el capítulo de hoy, este segundo episodio de Cambio de Agujas, vamos a hablar del 1889. Japón huele a carbón. Llevas una semana esperando con la rima en la recámara. Las había mejores. Ya verás cuando juguemos al 65. Muy bien, muy bien. Vamos entonces primero a introducir un poquito el juego, ¿no? Vamos a decir un poco de qué cosas distintas tienen, ¿no? Que eso es lo que un poco nos dio la impresión en el otro episodio, ¿no? El que no hubiera conocido el juego diría, ¿y estas dos personas de qué están hablando? Entonces... Sí, y vamos a intentar contar las batallitas de las partidas de forma que gente de fuera lo pueda entender. Pues si no, nos acabamos aquí entendiendo nosotros nada más. Bueno, aunque hay que decir que de todas formas el público objetivo de este podcast es muy de nicho, como decíamos en el anterior. Hombre. Me han dicho que es el Lázaro. Bueno, pues la forma de por lo menos ponerlos en cierta perspectiva quizás es hablando del juego en particular, como se compara con otros juegos conocidos, pues especialmente quizás con el 30, que es como un juego de referencia. Una pregunta, ya que empezamos con el momento clasificación. ¿Este es un juego 18xx o un juego con 18xx? Llevas también toda la semana esperando para... Esta ha sido espontánea. Me ha salido tal cual, pero es que venía al pelo. Así que dale ahí con tu clasificación. 1889. Oh. Pues nada, bueno, este juego está... Yo creo que era bastante conocido como uno de los juegos más recomendados para iniciarse en los juegos 18xx, porque entre otras maneras pues se vendía como que era algo más corto que lo que podría ser quizás el juego de referencia, que era el 1830. Y podemos ver que, bueno, que efectivamente desde cuando uno se lee las reglas, casi que a primera vista no ve diferencia ninguna entre los dos juegos, porque salvo pequeñísimos detalles, estamos hablando de que tienen exactamente las mismas reglas. Hay alguna pequeña variación. Entonces realmente es un juego que desde el punto de vista de iniciación es muy bueno, porque si aprendes a jugar al 89 estás aprendiendo ya a jugar al 30 y por lo tanto a todos sus juegos digamos relacionados, pero a la vez pues presenta una experiencia un poquito más corta, porque entre otras cosas pues tiene un mapa más reducido y tiene una de sus características principales, pues tiene una compañía menos, que eso ya empieza a ser relevante. El 1830 pues marca un estándar de 8 compañías públicas que se pueden abrir los jugadores, y el 1889 tiene 7, ¿vale? Que en principio pues tiene en eso pues de primera pues acortaría el juego. También tiene menos dinero en banca. Eso. Tiene casi la mitad, de 12.000 a 7.000. Y curiosamente, aunque tiene una compañía menos y tiene un mapa más chico, pues bueno, por ejemplo, sí que tiene exactamente los mismos números de trenes. Los
trenes de un juego de estas características marcan mucho, pues, entre otras cosas, lo largo que va a ser el tren o el juego o el ritmo que va a tener, y este sigue exactamente el mismo ritmo de juego que el 1830. Y bueno, entonces pues es una buena forma de introducirse. Tiene toda la maldad del 1830, con un mercado de acciones también, pues con las dos dimensiones, pero bueno, en teoría, teóricamente, ¿no? Y tiene las mismas reglas del mercado, con las mismas condiciones para mover las acciones. Y bueno, pues sin embargo, pues teóricamente pues, es más corto y más fácil de llegar. Por lo tanto, pues para mí es una buena introducción al sistema. El que conozca un 30, pues sabe lo que puede esperar del 89. ¿Y quien no conozca un 30? Pues que se escuche los episodios de 3 al cubo, donde hablamos de los 18XX para introducirse en este mundillo. Si alguien hemos de decir 3 al cubo a través de cambio de agujas, lo estamos haciendo muy mal, ¿eh? que quiere más detallitos, pues bueno, ¿no? Capitalización completa, ¿no? Te compras las compañías, cuando se compran la mitad de las acciones, tienen todo el dinero, el 100% del dinero de capitalización. Eso es una seña de los juegos como el 30 y otros juegos que tienen otra capitalización diferente. Aquí sigue siendo, los trenes pegan también un salto de precio gordo, los trenes. Los permanentes son 2.5, los T4 siguen siendo, se siguen yendo con los TD, que es el último, es el mismo pool de tren. T2, T3, T4 se van, T5, T6, TD se quedan y tienen unos precios parecidos. Y no sabría yo cómo decir más el 30. El mercado de acciones tiene 2 dimensiones, no es lineal como otros juegos, entonces, como dices, permite hacer ese daño con la compra-venta de acciones. Y esa cobra que os gusta tanto. Eso. Esa maravillosa cobra. Y en este, pues eso, cada venta de acciones hace bajar el precio de las compañías, no solo el director es el que las baja, no te puedes deshacer del certificado de presidente, de manera que es probable que te toque comprar, eso es, te tocará pagar un tren. Y según el número de jugadores, este tenía menos que el 30, el máximo creo que eran 5 o también era para 6. Pregunto porque como nunca lo hemos jugado a 6, ni el 30 ni el 89, esa parte de la regla siempre me la salto. creo que es para 6 también, ¿no? Vale, puede ser. Bueno, no, pero la verdad que siendo 7 compañías tiene una ventaja, que era una de las cosas que después de haber jugado el episodio del 30 es el que nos hemos saltado. Era sí, debería ser eso el 1.5. Deberíamos de comentar, ¿no? Sí, porque íbamos a 6. ¿De 2 a 6? Definitivamente. Sí. Que el 30, al tener 8 compañías, cuando son 4 jugadores, pues todos juntos como hermanos, 2 para cada una. Sin embargo, con 7 ese número fastidia, sea cual sea el número de jugadores. Sí. Ni a 3, ni a 4, ni a 5 va bien. Sí. Hay uno que se queda con una menos. Claro, entonces te obliga a seguir estrategias diferentes. Y esa es una de las cosas que a mí y una de las razones por las que yo creo que no hemos grabado el 30, que os dije que habíamos jugado partidas a 4 jugadores y que me resultaba siempre igual, ¿no? Por esa división. Así que esa es la razón por la que no hemos explicado el 30 antes que el 89, porque no lo hemos acabado. Y yo creo que, bueno, al 30... Ya lo jugaremos. Yo creo que el 30 nos queda recorrido todavía. Sí. Sí, hablando un poco de esas divisiones que había entre los 30 que podíamos hacer, bueno, entre los 18XX, cuando hablamos en su episodio de 3 al cubo, dividíamos un poco la familia del 30 y la familia del 29, y luego también podíamos hablar de juegos de ingenieros o juegos de Robert Barons, ¿no? De economistas. Y el 30 yo creo que nosotros todavía lo jugamos muy de ingenieros, pero es un juego que permite mucho daño jugando de economista. Otra cosa es que hay que saber hacerlo, que no como lo hice yo la última vez. Que me comí el tren y la bancarrota. No, aquí lo de acabar por bancarrota es muy frecuente. Sobre todo las primeras partidas. Luego a lo mejor... Pero hemos estado al borde de la bancarrota en 2 partidas seguidas, ¿eh? En el 89. En el 89. En la última del 30 acabó por bancarrota. Sí.
Y no llegó. No llegó a... Sí, Sí, se produjo la de mía. bancarrota. Una Sí. derrota por bancarrota, la segunda del 30 y la segunda del 89, otra bancarrota. Sí, la primera del 89 no. No, la segunda del No, no. 89, que ahora entraremos en cómo lo jugamos, que fue La el segunda del paso 89 estuvimos al borde, sí. A punto. Estuvimos al ahí rozando el borde, polvo. y cuando decimos al borde eran 20 pavos. 20 pavos. Sí, pero además No. fue un poco, hay que decir que fue un poco al borde también por un bug, pero bueno, no vamos a adelantar Sí. acontecimientos. Tema Ahora plataforma ya lo hablamos luego. Bueno, está bien lo que habéis dicho, ¿no? De lo que se le parece al 30, pero un poco las diferencias clave que tiene el juego con respecto al 30, aparte del número de compañías, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Que tiene una compañía menos. Las privadas, bueno, las privadas hay alguna privada así un poco más rara, Son pero mejores. creo que Todas tienen uso. En este, Sí. las privadas son mejores. Hay una que da bastante dinero y no tiene esa, no tiene habilidad. pero da bastante dinero. El problema es que en el 30 la que no tiene función ninguna es la primera, es la que te da 5 por 20. OR. Entonces aquí digamos que las privadas tienen un poquito de más chicha, ¿no? Sí. Sí. Tienes, y yo creo que en ese sentido el mapa, bueno, al ser más compacto, también tiene más sentido el bloqueo de determinadas losetas que en el 30, que puede dar rodeos y tiene muchas alternativas antes que usar esas losetas, ¿no? Entonces tampoco le da tanta maldad, ¿no? El tenerla y bloquear a otro, ¿no? Y aquí tiene una compañía que creo que es muy importante y cambia mucho una partida a otra, que es la tuneladora. Y aquí yo creo que el mapa es interesante porque es un mapa con una isla de Japón en el que tienes en todo el medio es una isla volcánica, con montañas, ¿no? Y fundamentalmente se juega en la costa. Y puedes jugar en la costa sin hacer ni un solo agujero en una piedra, ¿no? Pero eso, a 80 pavazos el túnel, bueno, el túnel no, aquí no hay túnel, el colocar una loseta en una de esas montañas y la compañía esa te permite hacerlo gratis, pero no un solo uso, sino todo lo que tú quieras. Bueno, todo lo que Pero te dé tiempo. Sí, bueno, Claro. Sin embargo, eso es lo que te iba a decir, porque sin embargo, estando ahí esa compañía, ¿cuántas veces realmente la hemos usado? En la última partida creo que una, ¿eh? No, en las 2 partidas estas la hemos usado, sí, yo para hacer el anillo del suroeste y David con la TR que quería cruzarse todo el mapa de sur a norte Claro, y no llegó tarde, pero la hemos usado. Y yo no la usé, que la tenía yo en la última partida, porque David estaba haciendo ese túnel y digo, si él tiene interés, que lo pague de su bolsillo, no le voy a hacer yo el trabajo sucio, ¿sabes? Entonces, teniéndola, no lo usé precisamente porque ya el camino que interesaba lo había hecho David, porque aquí 80 pavos y tienes 2-3 losetas para atravesarlo, es mucho dinero, porque por 160 es casi un T3. Esa es. Y bueno, realmente duele pagar una de esas losetas. Y luego hay otra que es la capital, ¿no? Hay Kotohira, ¿no? Que es una loseta que por cada actualización hay que poner 80 pavazos también, desde la primera, desde la amarilla, la verde y la marrón. Aquí no hay losetas grises. Maravilloso. ¿Vale? Y en esa, claro, hay que soltar la pasta y da mucho dinero, porque es 40, 60, 80, ¿no? Era, que no recuerdo mal. 40 en amarillo, que es una barbaridad, ¿no? Y sí compensa, pero claro, hay que soltar la panoja. Y cuando tú estás en la carrera por los trenes permanentes, ¿no? Y estás ahí pensando en cuando llegue el T5 y quiera soltar 1.500 pavos, cada céntimo cuenta, ¿no? Y por eso duele mucho. Sí, yo en este juego, de hecho, el tema del tunelar, ¿no? El poner fichas C80 y actualizar, es que te hace también pensar un poco a la hora de comprar los trenes de que es que como me compre 2 ya no voy a poder tunelar por aquí, voy a hacer un poco. Y a mí eso me ha también restringido bastante, ¿lo El pensar que, hostia, es que no puedo hacer esto porque si no, entonces no llego, no puedo tunelar y no me... Y no lo hemos dicho, pero o sea, es que realmente el mapa es muy pequeño porque el mapa es pequeño y además porque solo se juega en la costa. O sea, es que es doblemente pequeño. No es particularmente... Ves otro, no es un 1800, ¿no? Con 12 losetas. Es relativamente normal, pero claro, se hace pequeño cuando tienes toda la mitad de la isla con esas montañas, ¿no? Claro. Y
y esa pasta hace esa necesidad de pasta en las compañías, y siendo la única forma de conseguir dinero o retener, que ya sabemos todo lo que putea, o que las acciones estén en el mercado. Es decir, que alguien las haya vendido. Entonces, eso es muy importante también para que vaya metiendo ese menudeo del dinero en esa parte media de la partida, para que tengas dinero para colocar tokens, que aquí valen todos los tokens igual, no está el 40, 100, 100, sino que eran 80 pavos por token. No, 40 por token. Perdón, 40 por token, muy baratos. Y aquí Pero los muy tokens... pocos. Pero muy pocos. Exacto. Hay tan pocos que hay una compañía en el suroeste, que es la KU, ¿vale? La chusta. Que solo tiene un token en su casilla inicial y no puedes colocar ninguno. Y era la que más hizo en la última partida. Pero qué clase Que de eso compañía es más triste todavía. ¿Vale? La cachusta con un cacho de TD ahí dándolo todo. Sí, pero el Hizo mapa, una rotonda. ya que hablamos hablando del mapa y un poco sin contar batallitas, ¿no? Tiene varias zonas, ¿no? Está la zona nordeste, ¿no? En donde están las ciudades que dan 80, 60, ¿no? Y esas dos ciudades que hace que las compañías que nacen en el norte, que son 3, bueno, 2 y medio, ¿no? Por ahí una que está un poquito más al este todavía, que yo voy a usar colores, porque aquí se llaman todas iguales y encima tienen 2 siglas. Y yo siempre lo digo cuando jugamos, todas no me diga iguales, la KU, tío. la KO, la IR, la SR, ¿qué estamos? ¿En SR? ¿Y se llama la compañía SR? ¿Melón? ¿No hay otros nombres? Bueno, Ese próxima es el partida único vamos problema, a pero llamarla Agua, Tosa, Kuroshio, Iyo, Takamatsu, Uwajima Claro. y Sanuki. ¿Te parece bien? Dios. naranja, roja, negra, ¿vale? Pero Qué poco claro, alma tiene. como hay una verde que azulina, que algunos lo llamáis, pues entonces os liáis con los colores, y como todos sabemos que los hombres tenemos los colores de la caja de Plastidecor de 12 y no más, pues ahí... Bueno, eso, las 3 compañías que estaban allí al norte y que acaban luchando, y que sus tokens los acabas poniendo ahí para que no llegue nadie de fuera y se apodere de ese Kotohira y te permita hacer pues tu recorrido, que sobre todo al principio, cuando tienes dos o tres trenes, el comprarte 3 T2, ¿no? Que tú dices, luego te tendrás que comprar. Si salen de Kotohira Hace 3, mucho dinero. se hace una pasta indecentísima. Que mis primeras OR fueron, pero de un dineral tremendo, ¿no? Entonces, claro, al final todos esos tokens, las compañías que más tokens tienen, están allí, y empieza la partida, empiezas a poner token uno detrás de otro. Y luego ahí está la Illo, la naranja que está por ahí al noroeste, sola, que tiene sus conexiones interesantes. Y luego tiene otras 2 más, que es la marrón, que tiene 4, ¿no? 4 tokens. 3. 3 tokens. No, si la que más tiene 3 tokens. Sí, La marrón y la Verde TR, la verde agua, tienen 3 tokens y son las que más tienen. Claro, una compañía al sur, que es esa verde agua, ¿no? Que además tiene una ciudad, Koshi, que da bastante. Está bien. Sí, Que empieza en verde. Sí, no da tanto como el norte, como Kotohira, pero da bien. Es gustosa de llegar a conectar. Pero si marca la línea recta, que fue la estrategia que siguió David en la última partida, se planta tunelando, llega a Kotohira y hace pero como tú dices, la roja y la verde normales es que están al lado de Kotohira. En un turno ya llegan y ponen su token. El primero lo pone gratis, el segundo tiene que mejorar la loseta y ya abre 2 huecos. Pero los dos entran ahí en fase 3, en el momento en que es verde, ya están las 2 cerrando Kotohira. Así que hay una carrera por Kotohira en los primeros turnos. Hablando de otras diferencias con el 30, aparte del mapa, este es de venta-compra o compra-venta, no como el 30, que es tan gañán que puedes vender acciones, comprar una y volver a vender esa que has comprado. Este no, o compras y vendes o vendes y compras, no puedes hacer las 3 seguidas. Y el mapa en 2D de acciones, la gradilla de cotización, no tiene la zona marrón, es decir, puedes la roja, la última, no tiene la roja. Puedes, las acciones en amarillo dejan de contarte para el límite, las acciones en marrón
puedes tener más del 60%, pero no puedes llegar de golpe y comprarte más de una acción en un mismo turno de una SR. Entonces el juego económico ahí está capado. Entonces tienes menos caja, dependes más de lo que hacen tus trenes que de ponerte a jugar a bajar el precio de las acciones de los demás. No quiere decir que no lo hagas, que de hecho José Mari es un artista bajando el precio de las demás y cambiando el orden de turno de las compañías. Eso es la primera que jugamos, ¿no? Sigue siendo muy importante. Y bueno, hablando de esto, ¿no? de diferencias con el 30, pues para mí una cosa que yo creo que ya hemos aprendido, que es muy importante, que está también relacionado con los pocos números de token que hay y la forma del mapa que te da, digamos, la idea de que estás recorriendo una isla. Y es que, al contrario de lo que ocurre en el 30, tío, los TD que valen el mismo dinero, aquí pueden ser rentables, que es una cosa que es muy distinto. En el 30, en nuestra escasa experiencia, el que compra un 30 normalmente, digamos, no es un buen negocio, salvo el que compra el primero. Es que eso, comentabais del mapa del 30, pero el mapa del 30 es un mapa engañoso, porque es muy grande, pero hay mucho erial por el que jamás en la vida vas a poner una vía. Hay Chicago, van a llegar 2 trenes en la partida, pero todo el dinero está en el lazo entre Nueva York y Newark, entre Filadelfia y abajo en Baltimore. Entonces, esas 3 losetas, separadas por una loseta respectivamente, en 5 losetas en verticales, tienes todo el mundo de token metido ahí a presión, y entonces tú te compras tu diésel y no vas a salir de ahí, vas a hacer una carrera de 4 estaciones. Cierto, carrera. Pillas Nueva York, que son 80, sí, pero es que estás haciendo 300 con un TD, que es lo que ha hecho el que ha comprado el primer T5 barato. Entonces no te compensa el... A menos que tengas la compañía canadiense del norte, que es el erial del 30. Compañía existe. No hemos visto todavía un TD que haya hecho mucho dinero en el 30. A lo mejor una carrera o dos. Es que ha sido muy... Bueno, sí, que en el 89 hemos visto partidas ganadas con el TD. Hombre, sí. El TD te hace... Al final te hace por lo menos un 50% más que cualquier compañía. En 3 OR, eso es mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Mucho dinero. Yo quitando la primera de las últimas partidas que jugamos al 30, que abrí la Canadá del principio intentando hacer una cosa que no me salió, hizo cerca de 60 al final. Pero ya era tarde. Claro, era tarde. Es decir, hizo es que no mucha pasta, pero era tarde. Era muy tarde, daba igual. Aquí sí se hace... Las 60 las hizo en las 2 últimas, quizá, ¿no? Algo así. Y estaba ya hundido en la miseria. No tiene nada que ver. Esto de aquí, en los 30, son peligrosos. Yo no digo que son ganadores, digo que son peligrosos. Sí. Es decir, el que te cae un 30 y, bueno, pues no está la partida. Es que estamos hablando de que en la última partida, uno que ha soltado 1.100 pavos por un TD tenía opciones de ganar. Sí. Yo creo que en el 30 pagado de su bolsillo, en el 30 eso no se da. Eso te lo digo yo ya. Bueno, de opciones de ganar que quedó a 10 de la victoria, vamos, eso es... Es que la última partida... ahora lo hablaremos el resultado, pero ha sido épico, ¿no? Sí, pero el máximo dinero... A 21 quedó al final, ¿eh? Sí. El máximo 21 dinero... de una caja de $7.021 de diferencia. Eso... De quedar entre el primero y el tercero, 37 eran, ¿no? De diferencia. Menos del 1% del dinero que tenía. Sí, es demencial. Pero bueno, que eso... Para que nos hagamos una idea de la dimensión, cuando tú abres una compañía, aquí el precio máximo son 100 pavos. Por 10 acciones, 1.000 a la caja. Cuesta 1.100 el TD. Ya tienes que poner 100 de tu bolsillo mínimo. Es decir, con eso con una compañía limpia. El primer TD que tú compres, bueno, no el primer TD. Es decir, tú un TD puedes jubilar un tren T4. Y te hace un descuento de 300 pavos. Es decir, lo pagas por 800. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente eso lo hace únicamente el que tiene un T4, porque el TD machaca los T4. Entonces, en esa transitoria, coges el T4 antes de que se vaya, lo usas para cambiarlo por un TD y que te hagan un descuento. A partir de ahí, todo el mundo suele pagar 1.100 pavos, porque quien tiene un T5, un T6, ha soltado 500 o 630 pavos y no va a tener...
es imposible, es inviable Bueno, tener. todo el mundo, una persona, porque los otros ya tienen tren permanente. Claro. El recuento de trenes es el mismo que en el 30, pero las compañías no. Entonces hay una persona menos que tiene que comprarse un tren. Claro. El que ya tiene un permanente no va a ponerse a retener al final de la partida esperando comprarse un diésel por esa promesa de la carrera bordeando la isla. Claro, lo vas a comprar por obligación porque hay 3 trenes de 5, 2 trenes de 6 y hay 7 compañías. Entonces hay 2 que compran un diésel. Uno se lo compra más barato y el otro se lo come. Eso cuanto menos. Pero bueno. ¿Vale? Ahora, si ya se hacen estrategias guarras como la que hice yo en una partida de comprar 2 T5 consecutivos, ¿vale? Pues entonces ya la economía ya son 3 que tienen que comprarse su TD. Esa fue en el 30 y además fue en el 30. Ya hay 3 que tienen que comprarse el TD, uno con descuento, y al hacerlo tú forzaste que el que tenía que comprárselo eran las 2 compañías que tenía yo y fue un desastre. Bancarrota y colapso económico, ¿no? Pero aquí lo que sí es cierto es que hemos tenido una partida sin TDs. Sí. Es lo otro que te iba a decir. Es que en el 30 yo creo que es más difícil que no se compre un TD. Y aquí, sin embargo, es fácil. Porque hay solo 7 compañías, ¿no? Creo que es un poco lo de 7 a 8 te cambia mucho. Que ahora de repente puede haber partidas con TD y partidas que no haya TD, como la que jugábamos con Black Marmotte. Exacto. Que no es única. En esta en concreto es que David tenía los 2 T4. Entonces todos los demás teníamos ya un tren permanente y él no iba a forzarse a sí mismo la compra de TD porque iba a tener que comprar el primero con descuento, vale, pero el segundo a precio completo. En total era él el que pagaba 2 trenes, 1100 más 800. Claro. O alguno de nosotros tirábamos un T5 un T6 o él no iba a ser él. Entonces él trataba de aguantar el tirón. Ya ahí tenía la opción en esa partida de ser el que fuera por David, pero mientras yo iba por David, José Mari me ganaba por el otro lado porque estaba cubierto, ¿no? Entonces, claro, se puede dar el caso con menos compañía de que el TD no sea evidente, que no compense, porque claro, compensa cuando al menos le dan la galleta a 2 jugadores. Eso es. ¿No? Y tú encima te compras el TD y eso te sirve para remontar a ese otro que ha quedado fuera de la quema. Si no, la jugada puede ser más complicada. Y a 4 jugadores, la verdad que hemos visto partidas muy diferentes, porque bueno, hemos jugado 2 seguidas hace poquísimo, lo tenemos caliente, pero ya venimos de haber jugado otras partidas al 89, a 2, a 3 jugadores, con backlap también, 5. ¿No? Yo creo que el 89 es el que más he jugado. Claro. Al 89 echamos una 4, que ganó un doble T5. Echamos una 5, y llegó un TD. Echamos una 5 con Black Marmotte, que no llegó el TD. Hemos echado 2 backlash, que bueno, o 3 backlash incluso, a 2, que bueno, para comentarlo. Y después estas 2 últimas, que una ha habido TD y otra no. Sí. La verdad que... Muy variado. Muy variado. Y unas sensaciones... Cada vez que lo juego me entran más ganas de jugarlo. Y eso es muy bueno para un 18. Sí, la verdad es que sí. Hay una cosa que no hemos comentado sobre las características diferentes también, y es... Hemos hablado del mapa, pero no hemos hablado de las losetas. De las losetas disponibles. Hombre, las losetas disponibles, si tú crees que efectivamente el 30 las losetas están o sea, el tema del 30 es que las ciudades rectas, amarillas son rectas, ¿vale? Y eso te jode la vida. Es maravilloso. Pero el 89 no, el 89 hay ciudades en curva sin problema y en curva abierta, curva cerrada. Sí. Vale, de eso no hay problema. Pero están contadísimas. Contadísimas. Y está tan contadas que eso es oro para los reyes de la loseta troll. Eso, de la loseta troll. De la loseta troll. Y sobre todo en la última partida en la que eran 3 contra mí es absolutamente imposible porque además en otros es infinita. Habla en propiedad. Teníamos el tren diésel tú y yo, no es que eran 3 contra ti, es que eran ellos 2 seguidos con 2 compañías, 4 poniendo los palos en las ruedas. A mí no había manera de conectar. Lo de palos en la rueda es para poner la foto, igual que hicimos en la otra, de la última partida, porque aquello es demencial. El sinsentido de vías y de actualizar una para poner la que necesitas con la otra compañía. Y que, vamos, yo nunca he entendido mejor el árbol de vías que en este juego, porque en otro vas viendo un poco de decir,
quiero llegar ahí, a ver qué pongo. Y en el mismo turno. Aquí no, aquí tengo 2 compañías y con una voy a mejorar esta que me importa una mierda Pero para, te libera. para liberarme la curva que necesito en esta. Porque las básicas de recta, curva y curva cerrada Hay 3 o 4 de están cada. contadas. En otras te dice que Horroroso. es ilimitado y aquí es que no podías conectar con nada. Tú dices, voy a hacer un túnel para allá. Y no. Es que siempre hay un cabrón que te lo ha quitado. Y luego además hay una cosa que me gusta muchísimo en este juego y es que hay unas cuantas verdes con un solo hueco para token. Sí, Ah, eso fantástico. es Maravilloso. súper troll. Sí. Eso es, Sobre todo dice, para las "Venga, compañías. ya estamos en fase 3 y ya voy a poder pasar por aquí". Pues no pasas. Esa es la Porque la típica. autoriza verde con un token. Esa es la típica que pone la Illo, la naranja Sí. que está al noroeste, que tiene además 2 conexiones hacia afuera del mapa con 2 ferries, y entonces ahí se monta con 2 ciudades justo debajo. Entonces monta 2 conexiones externas y 2 ciudades que con 3 T2 o poniendo incluso 2 tokens ahí, se empieza a hacer oro en los primeros turnos, ¿no? Y tú coges y cuando pasas a la fase verde le pones la de un solo token y puteas a todos los del nordeste que están intentando conectar con esa parte. Las 2 del sur que están por ahí, que es un erial y tiran para el norte como si no hubiera un mañana, y te quedas ahí bloqueado. Es una maravilla. Sí, ahí la Illo tiene la llave total, vamos, está claro. Los losetas es un pool de losetas muy simpático. Sí. Variado y escaso. Sí, divertidísimo. Muy bueno. Muy bien, bueno, pues nos metemos a comentar un poco las jugaditas de las partidas o... Yo creo que sí. Venga, Sí, sí. ¿no? Y algunas O estrategias. las jugadas troll de las partidas. Uf. Bueno, hay que decir que hemos jugado entonces, vamos a centrarnos en las 2 últimas partidas que hemos jugado, que las hemos jugado seguidas. La hemos jugado, bueno, la primera partida la jugamos en Board 18 con nuestro amado Excel. Y la segunda partida la hicimos también un poco por probar una aplicación, una web app nueva, ¿no? Una plataforma que se llama 18xx.games, ¿no? Que implementa directamente en una aplicación web todo el juego completo. Absolutamente todo. Privada, tu Excel, tu mapa. Aleatorización de turno, la compra de acciones y el cálculo de dividendos. Todo. Sí. La verdad es que a mí me ha convencido mucho. Sí, es un poco en la línea de la otra que hay, que se llama 18RR o RR18. 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 Personalmente considero que esta tiene una interfaz más bonita y es más variada. Y además tiene una cosa que está muy graciosa, que me encanta, y es que todo el mundo realmente puede, o sea, aunque tú te logueas y entras con login con tu usuario, tú le haces el turno a tu compañero, que me parece maravilloso. Y tiene un botón clarísimo que es Fran Molly. Le das y deshaces la última acción y le puedes dar todo lo que quieras. Un saludo para nuestro amigo Frank, que ha dado el nombre a la maniobra. A la maniobra. Y de deshacer turno. Rollback. Y entonces, pues verdaderamente 18RR también te permite hacer las 2 cosas, pero yo que lo he jugado solo una vez, no tan fácil como ese botón que tienes ahí, y no tan fácil como que te diga tu colega, ponme una AR, pónmela, y tú se la pones, y ya está, y sigues jugando sin necesidad de que él se tenga que conectar para hacerlo. Así que en ese aspecto sí que lo consideré un desarrollo, una mejora respecto a la otra aplicación que hay. Además, es una aplicación que está muy viva, están implementando cosas sobre ella, modificándola sobre la marcha, claro, y arreglando bugs. Y tan viva está que nos arreglaron un bug y nos jodieron la partida. Sí, además era el bug en el que estuvimos a punto. Sí, estuvimos a punto de mandar a la porra la partida y decir, como dice Joaquín, sí, con Joaquín indignado, que ahora entraremos el porqué de la indignación, ¿no? Y era que en mitad de un turno se tiene que pagar, José Mari se paga un tren de su bolsillo, ¿no? ¿Eras tú? Me parece. No, era yo. David, y entonces... David se tuvo que pagar su bolsillo, tuvo que vender acciones. Claro. Y claro, al vender acciones bajan los valores. Cambia el orden de turno. Y cambia el orden de turno. De las compañías que todavía no han jugado, claro. De las que ya han jugado, esas no, pero de las que no habían jugado. Y entonces con eso, esa actualización del orden de turno no la soportaba la plataforma. Y claro, cambiaba
por completo porque le tocaba a Joaquín jugar y comprarse su... No, y no llegaba a comprarse el Sí, TD por es que milímetros. No llegaba nunca. la maniobra es más complicada que todo eso. Si yo jugaba antes que vosotros dos, efectivamente me faltaban 18 pesetas para comprarme un TD. Entonces, si yo lo vendía todo, todas mis acciones, todo, y me quedaba solo con el certificado de presidente, sacaba lo justo para comprar el tren. Pero entonces no tenía ninguna tarjeta para sacar dividendos. Esa era la última OR del set y pasábamos a SR a comprar acciones, que no tenía dinero. Entonces yo acababa pagando de mi bolsillo un TD para que viniera alguien y dijera, opa, a la roja, con un TD fresquito del que yo no me podía defender. Entonces es que precisamente por no calcular ese orden de juego, se cargaba todo, porque si hubieran actuado primero efectivamente las dos que estaban más a la derecha, existía la posibilidad de que alguna mejorara la acción cara, la ciudad cara, yo sacara 20, me comprara igual el tren por 2 pesetas, me quedaran 2 pesetas en caja, pero mantenía todo el stock de acciones y podía correr un diésel en las siguientes ORs. Entonces, y vaya diésel que corriste, ¿eh? Corrió un par de veces. Tenía que haber corrido más. Eso lo metemos luego en tiros en el pie. En esta última partida tengo varios míos para apuntar. No os preocupéis. Voy a monopolizar esa sección. Como esa fue la segunda partida, pues vamos a hablar primero del anterior, ¿no? Que fue más, no fue tan atropellada. Pero la primera es que fue muy inocente. La primera es que no fue ni atropellada, pero no hubo fallos gordos. No, fue una partida de ingenieros, como decimos, ¿no? No, hombre, no, yo no estoy de acuerdo. La primera partida también fue muy interesante, ¿eh? Sí, y además, vamos a ver, en la primera partida fue muy interesante y yo reconozco dos jugadas. Pero no hubo errores gordos en la primera partida. Sí, bueno, no lo sé si hubo. Bueno, no sé si más... digo jugadas interesantes. Quizá no hubo errores, pero sí hubo buenas jugadas, así que fueron definitivas. Bueno, hubo el miedo de David a que le compráramos el TD. Si yo retenía forzando para vender un T5 y comprar un TD, él moría del todo. Pero claro. Pero tú no ganabas. Yo no ganaba. Y es lo que me pasaba a mí, claro. Yo moría del todo. Toda mi estrategia en la partida era para intentar llegar al TD y daros la galleta. Y cuando me doy cuenta, me quedo a pesetas del TD, no llego, y al único al que le doy la galleta es al colista. Sí. Bueno, no, digamos, yo no iba, en ese momento no iba colista, yo iba primero. Pero que te dejaba colista, pero solo te la comías esa fue, digamos, una de las... Yo digo que las jugadas ahí curiosas es, primero, yo me la jugué a que a vosotros el que compraba el TD perdía. Claro. Yo me la jugué a eso, ¿vale? Como hizo Marmode. Yo ni digo, voy a intentarlo. Entonces forcé la compra de trenes y me fui de loco y me compré 2 T3 y 2 T4. Exacto, me compré un montón de trenes. Tu famosa jugada del funambulista, que es que te tiras no sé cuántos R's con el culo apretado, tirando para de trenes. ¿Se queda bloqueado de trenes? Con trenes de mierda, con T3 y demás, que dice, como tengas que pagar de tu bolsillo, ya verá la galleta, pero venga a hacer caja, y hacer caja, y hacer caja como un animal. Ahí está. Y claro, y te las juegas a que no hay TD. Y cuando te sale, pues magnífico. Bueno, que fue lo que pasó, pero después llegó la segunda jugada buena, y era que yo realmente contaba con comprar un T6, ¿vale? Que fue la que José Mari pagó de su bolsillo para poder quitarme el T6. Ah, sí, claro, sí. ¿Vale? O sea, José Mari forzó quedar una de sus compañías sin trenes porque él no tenía para el T6, ni reteniendo, ni entonces lo forzó pagando de su bolsillo y quitándome el tren. Y además, los dos que teníais el doble T6, que erais José Mari y tú, fuisteis los que al final los llevasteis la partida. Sí, pero además, para hacer eso, José Mari fue un José Mari se compró, dejó en una compañía un T5, un T4, me parece que fue, ¿no? Claro, y la otra sin trenes. Que hay dos trenes. Y la otra sin trenes. Muy potente. Sin trenes. Sí, y además, como salga de Coto Gira, además, que al final de la partida son 80 y el recorrido ese goloso. De hecho, esa fue la ATR, fue la compañía Verde Clara, o Verde Mar, llámalo como verde, como quieras, que consiguió entrar en Coto Gira, poner token en Coto Gira además, pasando con su túnel correspondiente, y
hizo la indecencia en las últimas OR de 48 yenes por dividendo. Claro. Que eso no lo hicieron los TD de la siguiente partida. Pero No, porque se quedaron en efectivamente 45, 42, eso es, 42. y esa jugada es específica del 89. Es Sí. decir, el T4, T6, tengo un T4 y tengo un T6, eso es muy, y con eso llego hasta el final de la partida, no ocurre en un 30, porque va a llegar el TD. Sin embargo, en el 89, cuando uno se doble y tiene T4, T6, pues saca un pastizal considerable. Y además tú lo pagaste de tu bolsillo, que es muy. O sea, decir, no, es que yo, no es que retenga, es que me faltan 300 y lo suelto aquí, toma. No, correcto, es que yo lo vi claro. Yo digo, OR 5.1, eran 3 OR ya en ese set. Y digo, queda el T6, si yo le compro con la primera compañía, le compro a la segunda mía su tren y la dejo sin tren, me da tiempo a comprar el T6 antes que David. Digo, ahí está, y me quitaste a mí el T6, a mí me hundió en la miseria, porque yo quería quedarme con el T4, T6, que era lo que me esperaba yo. Y ahí hiciste una pasada por la izquierda, pues tiraste para adelante y... Bueno, y tú también, cabrón, me pasaste los dos, y me pasaste a Joaquín, ¿no? Porque yo estaba... Al final Pablo quedó tercero, ¿eh? No, que Pablo quedó cuarto, ¿qué coño? ¿En esa partida cuarto, en la primera? En la primera quedó cuarto, estoy viendo ahora mismo. En la Excel. Yo no cambio, que se me congela el Skype. Venga, yo te lo miro ahora mismo. ¿Qué quedamos? El worth fueron 4.700 para mí, 4.600 para David, que lo adelanté por la derecha porque en la última OR. En la última OR, exactamente. En la SR6, David nos sacaba 300. 200 a Joaquín y 300 a mí y 400 a Pablo. Y después de las 3 últimas OR, pues yo le saqué 150 a David y gané. Es que estuvo y yo con trenes tristísimos, ¿eh? Con 2 T4. Con 2 T4. Yo me la jugué y claro, la T6 también te pagó. Al final, el haberse quedado, porque claro, cuando tenías el T3, T4, pues iba bien. Pero en el momento en el que se compra el T6, ya esas compañías con un T4 empiezan a hacer muy poco comparado con las demás, claro. Pero son 150 diferencias, que estuvo ajustado, que es que la otra que vimos, la de Marmote se ganó con un T4. Ganaron los T4. Pero donde estuvo en esa partida, que es que estoy mirando las cifras, ¿cómo quedé yo tan? Claro, cuando de dividendos había hecho una pasta, había hecho como 300 o 400 más que vosotros, pero es que había compañías que tenían un valor altísimo. Las mías. Claro, entonces las mías no se revalorizaron prácticamente y las vuestras iban como un tiro y llegaron a 200 de valor. Sin embargo, en la última partida... Tu SR se vendió un montón. En esa primera partida vendimos un montón. Todo el que compraba SR era para venderlo. Sí. A mí me disteis todo lo que pudisteis, porque yo era... Desde el principio de la partida. Pero porque la SR al principio sacaba un montón de pasta. Tenías 3 T2 en Cotogira, sacabas un montón y todo era voy a financiarme y luego vendo para abrir mi compañía. Entonces... Claro, y aquí hay 2 cosas. Esa la primera, y luego que veníais de la partida del 30 de los 2 T5. Con lo cual estabais todos dándome a mis galletas porque si había alguien al decir aleatoriamente que me compro, a Pablo. Y ahí sí que me atacaste, pero como auténticos animales. Tío, te atacamos porque la SR daba el doble de dividendos que las otras en la OR1 y en la OR2. Entonces dabas mucho más. Nos estaba sacando del mapa diciendo, ¿dónde vas? A la que da dinero. No, hombre, fue por eso y la verdad que la diferencia con de esa compañía lo más grande. No, y la diferencia con compañías a 200, 175, 155, con mucho valor, que cada vez que repartías estaban dando más 15, más 20. Es decir, que aunque ingresaras menos en dividendos, luego se revalorizabas muchísimo más que la mía, ¿no? Que estaba ahí hundida en la miseria. Entonces, sin embargo, la última partida, la que más tiene 125, la siguiente 100, estaban todos ahí y 110. Sí, estuvieron mucho más igualadas. Hemos sido más agresivos con la venta con el trasheo, ¿no? Con esa compro el de otro para tirarlo, que en otras partidas nos ha servido para el orden de turno, que es brutal aquí. Cuando abres compañías, se abren 3 compañías de golpe. ¿Para qué se abren compañías? Para tener caja, para comprar los permanentes. Así. Entonces, cuando todo el mundo está ahí, tú vas mirando por el retrovisor. Oye, que hay 2 T4, yo no quiero ser el primero, que sea el primero otro. Incluso te vendes tus propias acciones.
y te las tiras. No, yo quiero estar ahí abajo. Te las vendes y hay otro que vende y entonces tú, como has bajado antes, ya eres el primero. Y ahí hay un marcaje, un mamoneo de qué vendo, qué no vendo y tal. Eso pasó mucho en el CZ, sobre todo, ¿eh? Pero, sí. Y aquí también, pero aquí, en el CZ eso pasó mucho, ¿eh? Aquí ha pasado, porque el tempo ese ha sido muy importante. Y entonces por eso en esta última partida ha estado tan... Pero además, que si no lo hacemos, que a lo mejor nos hemos cortado en la última partida en no hacer el trasheo a una acción, porque mira, vamos a dejarlo. No, así da igual. Sí. Y por eso has perdido. En la lucubración, de las dos David partidas, y yo creemos... en la primera sí hubo más juegos en de la ese primera estilo, hubo, de pero cambiar orden. a David y a mí nos parece que en la segunda partida tú tenías que haber jugado más a tirar acciones precisamente por eso, por cambiar el orden de turno, sí, y por forzar un poquito la situación con José Mari. Y por hacer que la gente pierda dinero, porque eso en la última partida hemos estado los 3 en 37 yenes, que es el 1% de la cantidad que tenía el que más. No, ¿he dicho 37? 31, ¿no? Sí, 31 yenes. Cuando el que ha ganado José Mari con el culo apretado, 6 OR. Estaba el culo apretado, 6 OR. Sí. Es decir, que con esas diferencias entre primero y tercero, ¿no? Y entre primero y segundo, 18. El que tú cojas la acción principal del otro y le hagas un tracheito. Son 60. Es que son 60. Es así, ¿no? Entonces aquí, cada acción cuenta. Uh-huh. Y luego también el tema de acciones, el tener una compañía en amarillo es crema. Pero yo voy a hablar de eso ahora, del amarillo, que yo he intentado en la segunda, este juego, al contrario del 30, creo que por la forma que tiene el mercado es muy difícil. Yo metí la mía en amarillo, pero no dio tiempo a rentarlo. Claro, no me dio tiempo a rentarlo. A mí es que para eso necesitas tener dinero, es decir, básicamente para pero estamos hablando que no te dio tiempo a rentarlo por 31 yenes, que... Joder. Bueno, no me dio tiempo a rentarlo, sí, pero me entiendes, pero que no pude sacar una ventaja de certificados porque me haría falta otra OR para haber podido sacar ventaja de certificados. Expliquemos esto, seamos didácticos, ¿no? Para que no sepa lo que es meter una compañía en amarillo, ¿no? Es esa parte baja del mapa, que bueno, que comparado con el 30 también tenía esa zona roja, ¿no? Aquí tenemos dos zonas. La zona amarilla, en la que los certificados de esas compañías no cuentan para el límite, ¿vale? En las primeras OR te da igual, porque el límite aquí, con 4 jugadores, son 14 certificados. Y dices, si tengo 9, ¿para qué quiero una compañía en amarillo? Pero cuando estás en el último turno, bueno, en la última SR, tú saturas y te quedas con dinero sin invertir. Y además son compañías que van a estar en 50, que es muy poco dinero, 50, 40, muy poco, que pueden dar unos dividendos en torno a 30, 40 por acción. No se va a revalorizar mucho, pero es gratis. Entre tener el dinero en la caja o estar rentándolo por ahí, es una maravilla. Ahora, para hacer ese juego necesitas realmente tener o una carpeta muy diversificada y tener una compañía ahí, o tener una compañía fuerte y otra compañía de mierda, ¿vale? Y luego está la zona marrón, en la que no cuenta el límite del 60%. Es decir, puedes tener el 100% de la compañía. Pero aquí es muy difícil porque al final, oye, en la zona marrón son 25, 30 pavos. La zona roja... Y que son muy pocas casillas. Tienes que acabar reteniendo muchas veces o estar continuamente vendiendo esas acciones para mantenerte abajo. Si no, eso R's te sales. ¿Un detalle? Sí, por supuesto. Es lo de la banca. Es decir, tú lo decías, Jota, el 30 tiene 12.000. Este tiene 9. Hemos acabado la banca en OR6 por 130 yenes. En un 30, porque es que aquí la clave del amarillo es que en la última ronda había SR, estaba en amarillo, y yo tenía 6 acciones. Yo, reteniendo una vez, la mantenía en amarillo. Entonces, en la siguiente ronda de operaciones, vosotros tendríais 15 acciones y yo tendría 20. ¿Vale? Entonces, ese certificado, porque yo tendría 6 acciones en amarillo. Rentando unos 25-30 por 3 ORs. En 3 OR es una barbaridad. Y 6 acciones. Es que, claro, esa es una jugada que creo que en el 30 es importante, es factible, y aquí creo que yo lo intenté, pero me faltó tiempo, es más difícil de hacer. Sí. Porque te faltó poquísimo, David, en serio, poquísimo, porque es que la banca se rompió
en la última carrera de la ronda. O sea, en la última 6.3, compañía de la última OR la del última compañía de la última OR rompió la banca. Menos 200. Flipante, flipante. Yo me quedé flipado. Ya te digo, culo apretado. Yo estaba con el culo apretado. Mirando el Word, culo apretado. Espectacular, vamos, espectacular. Sí, sí. Muy simpático. Que luego la zona roja de del 30, del 1830, tiene una cosa que a mí me gusta y es interesante, que es que puedes comprar todas las calles en el mercado de golpe. Por 10, 20 pavos, una cosa ridícula. Entonces, claro, te haces casi con el 100% de la compañía. Bueno, te gastas solo 80 puede haber pavos y te has 50%. comprado toda una compañía entera tú solo. Claro. Y que tiene todavía que pasar de rojo a naranjita, vamos, de marrón a rojo y de rojo a amarillo para que empiecen a contarte contra el límite. Entonces tienes 2 ORs, son 6 ORs, 2 lotes, contándote dividendos para ti. Con lo cual ahí el orden de turno de la SR, la prioridad, es fundamental para hacer esa estrategia y tienes que controlarla. Aquí no tanto, aquí directamente te importa un poco menos el orden de turno, ¿sabes? Bueno, que eso es lo que yo en el orden de turno me importa un poco SR menos. en la que abres compañías es importante porque no te dejen la KU. Entonces, eso es. Si la KU es una chuspa. Claro, bueno, la KU acaba haciendo dinero. Eso hace dinero, pero necesitas jugar mucho o con la KR o con la TR, perdón, con la UR o con la TR, entonces depende de quién la tenga. Es decir, es una compañía que está abajo al sur, a la izquierda, ¿no? En el suroeste, y que tiene una un poquito más arriba y otra a la derecha. Entonces, tiene solo un token. Claro, solo tiene un token. El problema es que eso solo tiene un token. Y tiene un anillo bastante majo que se puede hacer y que solo lo va a puntuar ella porque no son ciudades especialmente valiosas. Mientras esa es que la primera partida tenemos ahí esa rotonda. Eso, las demás van a tirar para arriba, pero te tienen que ayudar a construirla para hacerlo rápido y para meterte en la partida. Yo me la tuve que comprar con la compañía en el lado opuesto, que no tenía ningún tipo de sinergia. Entonces, más complicado y sí que teníais mucha vía libre, nunca mejor dicho, para estar poniendo tokens, ¿no? Pero aquí no hemos hablado de una de las privadas que me parece muy interesante, que es la del puerto, que es ese pueblo que no vale 10, sino que vale 30. ¿no? Y que puedes poner donde tú quieras en determinadas losetas. Hay 4 localizaciones donde lo puedes poner, sí, todas en el sur o en el este del mapa. No hay ninguna en el norte ni en el oeste. Entonces, bueno. Y es interesante. Entonces, es muy típico con la KU ponerte ahí abajo, en esa rotonda que habláis, poner ese pueblo de 30. Entonces ya, bueno, ya empieza a ser algo un poquito más razonable. Porque, bueno, ya sí que puedes hacer con cierta tranquilidad, tener un T5 y correr entero el T5 con lo que tienes ahí y que sea una compañía normalita, que no es un desastre. No es la la CPR, la canadiense, la empresa del 1830 que está ahí perdida en el norte. Es la ERI, que con suerte te haces tu carrera decente con tu doble O a cada lado del mapa y maquillas un poco, pero claro. Eso es cuando ves a la gente que sabe, ¿no?, jugar al 1830 y ves todos los mapas y ves que está abierta con una vía. Es decir, la típica compañía que la han comprado lo justo, pues la han comprado para meter pasta en el sistema y hacer tu guarrada, pero para que no corra, porque en el 30, bueno, aquí es diferente, ¿no? Aquí tienes que comprar el tren siempre. Es igual. No, es igual. Sí, es igual. Es igual. Es el mismo, si no tienes ruta, no estás obligado a colgar tren. Eso es, pero lo que pasa es que aquí es muy fácil tener ruta porque está todo conectado con todo prácticamente. Y si no, te la hacen en un segundito. Sí. ¿No? Pero en el 30, allí Canadá está perdido. Y entonces puede darse el caso de que se hace una compañía que compras para meter pasta. Y la KU tradicionalmente es eso, pero puede hacer algo digno. Bueno, aprovecho también que has mencionado lo de la privada del puerto para comentar un poco, que no lo hemos tampoco dicho, sobre la última privada, la privada más cara. La privada más cara del 30 es muy gustosa. Cuenta, José Mari, porque tú... La del 89, la privada más cara del 89, que cuesta 150, la del 30 creo que son 200, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esta te da, lo gracioso que tiene esta privada, esta no es como la del 30 que te daba en la presidencia de la BO, en esta no te da 30 de beneficio, pero es graciosa porque es una privada que no se cierra si llegas a fase 5, ¿vale? Cuando se compra el primer T5, sin haberla vendido. Si la tiene todavía el jugador, esa privada no se cierra, sino que a partir de entonces empieza a dar 50.
¿vale? O sea, es como si tuvieras una acción de una compañía que está corriendo por 500. Por 500. ¿Vale? Muy, muy fresca. Pero bueno, es curioso, esa compañía es la típica que siempre se compra Joking, no sabemos por qué. Porque me gusta jugar a quedármela, nunca sé cuánto van a hacer mis compañías. Entonces, me parece que nunca voy a hacer 500 por carrera, entonces digo, bueno, por lo menos ya tengo un certificado de una empresa que corra 500. Sí, pero Claro, sin le embargo, pasa- en la segunda partida, que me la compré yo, la vendí Sí, Y te dio 300 y frescos. me dio 300 claro. pavitos. Porque aquí cuando la vendes puedes venderla hasta el doble Sí. de su Como en el precio, 30. igual que en el 30, ¿vale? Pero claro, tú haces las cuentas y para empezar te ocupa un hueco, ¿vale? Tienes un certificado que cuenta como certificado y que son 50, pero dice, una compañía hace 30, pero también se puede revalorizar por 20, ¿vale? Entonces, claro, y tú dices, si lo aguanto es como una compañía normal, pero si la vendo son 300 pavos con los que me voy a comprar 3 acciones O 2. o 2 acciones ya según el precio, ¿no? Que se van a revalorizar, me van a dar más o menos lo mismo, pero tengo el dinero aquí ya. Además, eso, cobrando de esos 300 son 6 turnos por adelantado los que te estás cobrando. Es decir, que realmente te has cobrado esos 6 turnos y a partir del 7 es cuando empiezas a perder, ¿no? O sea, compensa muchísimo. Lo que pasa es que, claro, necesitas una compañía que meta 300 pavos ahí, ¿eh? Es que no es fácil, ¿eh? No es En fácil. el momento más duro de la partida en el que está Sí, todo el mundo sí. Camino. tiesísimo. Claro, lo que pasa es que, claro, es verdad, no es nada fácil porque además normalmente el que se compra esa última compañía no tiene dinero para abrir una, ¿vale? Es muy No. difícil que pueda abrir Eso es. una, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, de hecho, en el caso de la segunda partida, lo que pasó es que aquí el amigo Joaquín me dumpeó Sí, IR, hablando gracias, de le tiros doy en las el pie. gracias a No, el partir de problema no ahora. fue, el problema no fue que te la dumpeara, el problema es que te la di con 500 pavos en caja. Te la di sin haberme comprado yo las privadas a mí. Entonces te di una compañía fresca, sí, que ibas a tener que comprar tren, pero que te compraste tus privadas a ti mismo para abrir una privada tú, una compañía tú, es al turno Claro, siguiente. exacto. Entonces, ese fue el primer error de los gordos y para el que no hay excusa ni justificación. Yo tengo otro mío muy bueno, ¿eh? No abráis TR en el sur para llegar a Cotajira. No es una buena idea, ¿vale? No, ¿Por qué? ¿Por qué? no lo hagáis. ¿Tú crees que no es Porque una no buena idea? llega, porque llegan antes SR Fui y lastrado toda la partida, taladré, os di toda la vida taladrando, me gasté y 240 además eso, pavos, la taladradora la tenía cagao. Pablo Claro. y cada loseta que tunelaba a David lo tunelaba a precio de mercado. Pero Y, es verdad que no llega en verde, pero en marrón llega. Sí, claro, pero pero para claro, marrón está lleno de Los token que le den Cotojira. por culo igual. a Cotojira, me hubiera abierto la AR, que no, tío, que era una locura, ¿vale? No, no lo hagáis. No, O sea, además llegar que llega. A yo ver, cuando... el tema no es que no llegue, llegar llega, lo que pasa es que no pasa, ¿vale? Que no vas a pasar No, pero es que yo estaba hasta haciendo marrón. 9 y estaba Pablo haciendo 27. Sí, Tío, sí, Pero es que que yo de estaba todas haciendo formas, en el cualquiera de los ridículo casos, absoluto. yo creo que la TR es un poco, no sé, a mí me gusta esa compañía, Pero no vayas a Cotojira. No digo que no la pero cojas, es no que digo que está mal, digo, Si no vas a Cotoira, tan bueno puedes hacer porque Bordeas pero todo el tienes sur pueblo. hasta que tengan bordeas Vas el por el construido. sur No, sur, hacia un pueblo. es que realmente hay muchas estrategias y muchas según la posibles. combinación de privada hay cosas interesantes que se pueden hacer. Por ejemplo, ahí si te coge la compañía pesquera, le pones justo a mano Justo al derecha, lado. Sí, le sí. pones esa y luego, No, y es eso que lo chulo. tienes en el turno 1. 3-2. Sales con una verde, con ese pueblo que te da 30 y una ciudad que tiene un poquito abajo que está puesta, dice, ya te estás haciendo pues un dinero interesante en el primer turno. Es decir, hay otras aperturas con otra combinación. ¿Te compras la tuneladora? Puedes tirar para el norte a coste cero. Interesante, ¿vale? Es decir, que ¿quién tiene la tuneladora? Es decir, tú a lo mejor tienes la marrón que está allí en el oeste perdida y tunelas y te saltas a la IR y puedes hacer algunas cositas, ¿no? Sí, ya en función de esa combinación, a mí me gusta mucho. Yo creo que estratégicamente, cuando estás con las privadas, te marca mucho el con qué me apetece meterme, ¿no? Mm. Y O tienes sea, como retos en cada una de las partidas. Oye, en función de y lo que además cojas, pues claro.
el rollo es que son las compañías que tienen 3 tokens. Entonces, dentro de lo que cabe, Claro. te da mucho juego porque te permiten, a lo mejor no va a hacer tanto, pero te va a permitir bloquearle el camino al otro y le vas a joder la vida. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, Y abrir esa ATR en el sur. Y luego es que con la ATR te da igual comprarte una KU. Si te toca comprarte la KU, Claro. puedes hacer cositas, ¿no? Sí, porque construyes en tu mismo turno, tiras vías por el mismo sentido. Y ya Claro, están porque la unidas. tienes ahí al lado y tú dices, bueno, pues es la que no quiere nadie. Y entonces vas un poco más relajado a esa SR en la que teniendo dinero, pues te vas a abrir la segunda compañía y no te quedas fuera, porque aquí hay uno que se queda fuera, todos lo sabemos, ¿no? Con 7 compañías. Entonces, es una compañía muy interesante que tiene, yo creo que unas cuantas aperturas, unas cuantas combinaciones chulas con esas 2 privadas y que puede dar mucho juego y que te puede relajar luego más adelante, ¿no? Muy bien. En venga, fin, más ay, por tiros en el cierto, pie. la privada que hay que abrir por narices era la R, ¿no? IR. La IR, ¿no? La IR, cuando compras, hay una que te da un certificado de la IR. No, bueno, no te lo da gratis, sino que lo cambias, lo intercambias. No es obligatorio hacerlo. La puedes No, no, vender claro. también, por otro lado. Es Bueno, igual que la New York, la que te da el de igual New que la York. NIC del Sí, 30, Igual que sí. la Nike. Exacto, Yo. que son cuestiones que te obligan un poco a... Bueno, aquí no te No hace obligan. falta. Es que Tú yo creo la tienes, te da el que dinero y después la vendes, no hay problema. exacto, que ninguno la hemos intercambiado, porque además es No, la intercambias por una acción o la vendes. No, Entonces, pero en el NIC no, pero la IR sí, porque lo abres muy rápido. Entonces, aquí es que como te pases comprando privadas, no abres a 4. Tienes muy poco dinero al principio y las privadas son relativamente caras. Yo, si no hubiera intercambiado la acción de la IR, no hubiera abierto. No tenía claro, 400. No, es que abres a esto, 65 por. Eso es, 60 por 5. Tú, No tú tenía la 300. utilizaste en la segunda partida, pero en la primera partida creo que fue Pablo el que sí, compró esa privada y no la la verdad que utilizó, No sino lo que la utilizó. vendió. No le hizo no, falta. No hizo porque falta. además es que cuesta 60, te da 15 por turno, es decir, en 4 turnos lo ha Y recuperado la después inversión. la vendes por 120. Entonces, Y ya en los está. primeros turnos que te dé una acción 15, pues está bastante bien servido, ¿no? Y luego se la vendes a tu compañía y te da 120. Y con esos 120 te puedes comprar una acción de 100 y todavía te sobran 20 pavos, ¿vale? Entonces, al final, incluso abriendo la misma IR, puedes abrirla mejor vendiéndosela a la compañía. Eso sí, claro, sale pasta de la compañía y la estás descapitalizando. Pero incluso que yo estaba me compro IR, cuando me doy cuenta digo, es que no me interesa la IR, me interesa más otra compañía. Entonces, ¿por qué voy a abrirla? Porque tenga esta privada. La suelto, consigo más pasta y me abro otra. ¿Sabes? Entonces, no te marca tanto la estrategia, que eso es algo que a mí no me termina de gustar el 30, ¿no? Que tú tienes al final la ERI por narices y la New York por narices también, ¿no? Y que te obliga a entrar. Entonces, para mí las aperturas de este juego son mucho más variadas que en el 30. Sí, Sobre es curioso. todo cuando terminas la subasta de privada con tanto dinero como nosotros, porque salen muy baratas. Que os gusta más poco la subasta que. Sí, el sistema de subasta clásico del 30, ¿no? En Igual. el que... Eso es que todo el mundo empieza a pujar y Pablo se compra la barata. Ese es el sistema clásico. Y entonces todo efecto en cadena. Cascada. Efecto de cascada, Claro, exacto. pues yo creo que la gente que sabe jugar a esto, pues eso, se empieza a meter aquí y allí, ¿no? Te metes en muchos sitios para obligar a que se encarezcan las cosas. Yo llego a un momento en el que digo, a la mierda. Pereza. No puede. Y entonces, si eso lo hace uno muy pronto, el efecto en cadena, si todos empezamos a colocarnos en distintos sitios, pues al final solo hay uno por cada hueco y va todo en cadena. Y si hay una compañía a la que no se ha metido nadie, al que le toca el siguiente en orden de turno, dice, pues para mí a precio de coste. Y al final prácticamente hacemos un reparto de las 7 compañías privadas entre todos a casi precio de coste, ¿no? Con 2 subastitas, ¿no? Somos Fíjate, así yo bien creo que influencers. precisamente eso puede ser que en la primera partida que jugamos me dio a mí mucha ventaja eso porque me compré a precio de costo la penúltima. Que la penúltima, sin tener habilidad, la puedes vender por mucho dinero. Sí, la penúltima es, pagas 80, te da 20 por turno. Exactamente. En 4 turnos lo has recuperado y la puedes vender por 160. Eso es mucho dinero.
Mucho dinero. Comprar eso por mucho dinero. 80 es mucho dinero. Por eso, porque aquí todas, la inmediatamente anterior también renta en 4 turnos, la que hemos dicho de la IR, de la naranja, 60 te da 15. Y luego está la de las montañas, que está bastante interesante, porque son, oye, te da por 50, te da 15 por turno, es decir, en 3 turnos y medio la estás rentando, y en cuanto se la vendes a una compañía, empieza a hacer agujero como si no hubiera un mañana. Gratis, ¿no? Es decir, aquí tiene privadas que son interesantes, ¿no? Otra que actualiza una ciudad que está por ahí un poquito perdida, pero todas las rentas en Bueno, 4. perdida no, al lado del naranja, es la que decimos que te permite abrir camino de la compañía Claro. naranja que está al noroeste a las dos que están en el suroeste, y una de ellas es la que tiene un solo token. Claro, entonces, La que- según quien la use, esa Claro. parte del mapa se desarrolla más o menos. De hecho, la primera partida la tenía David y no la mejoró por no abrir mundo. La segunda yo la usé solo por estorbar, porque no quería que la UR se Claro. conectara con el norte. Claro que sí, ahí dando por saco. No, por eso, el retener una compañía simplemente por dar por saco Eso. es muy valioso. Entonces, mejorar una ciudad con las características que tienen estas losetas, como decimos, las verdes, que las hay de un solo círculo, un solo slot, y además con una casuística peculiar, es que puedes poner una pata de gallo en la que no hay pata, en la que solo hay pies de gallo para afuera y decirle, ala, y ahora rodéate por la montaña, págate 160 si quieres entrar. Sí, sí. Es duro. Que hubo que hacerlo, por cierto. Sí, no, esa es la típica que te la compras en la subasta porque es barata, ¿no? Y ya está. Y ya verás. Por al final todas estas privadas en 4 turnos te han rentado la inversión, ¿sabes? Y esa, la más barata te está bloqueando Takamatsu, que es la ciudad de donde sale la roja, ¿no? Sí. El home. Entonces, si tú tienes la roja y te compras esa, tú ya sabes que por ahí no va a pasar ni Dios. Tú ya tienes tu bloqueo. Bien. Y tampoco te da mucho dinero, con lo cual no tienes prisa por venderlo. Luego la del puerto, esa sí que pagas 30, te da 5. Pero pones la loseta inmediatamente. El puerto lo puede poner el jugador, que es lo bueno, no lo Claro. pone la compañía. No se lo tienes que vender a la compañía para ponerlo. Eso. Entonces, turno 1, colocas tu loseta en tu compañía y empiezas a hacer pasta. Entonces, es bastante golosa. Y lo mismo, que no tienes ninguno cerca porque no has abierto compañía en la primera SR, no pasa nada, esperas, aguantas hasta ver cuál es la que te abres, y cuando Sí. te la abres te lo pones al lado el propio jugador antes de que corra. Entonces está... Yo con esta subasta, yo disfruto porque es muy estrategia, en el sentido de a qué vas a jugar, ¿no? Es cuando empiezas a tomar tus primeras decisiones. Con el 30, por mí es que no compraba nada, ¿eh? De verdad. No, el 30 también, lo que pasa es que estas tienen utilidad y estas te permiten cambiar un poco la estrategia después de ver con lo que te has quedado. En el 30 tú vas a por la CIA Machete, que es la que te da además la acción de la PRR gratis, y el resto, si te han dado chusta, pues mueres con la chusta. Solo hay dos elecciones, si quieres abrir la BIO o quieres tener una acción en la PRR. Entonces no está mal, pero influye menos en la compra de compañías. Esta sí te permite un poquito cambiar. Puedes ir un poco a tunelar a machete, pero si te quitan la tuneladora, dices, bueno, pues me compro otra y no tunelo tanto. Oye, una cosa, que aquí no hemos hablado, hablando de tiros en el pie y demás, esa estrategia que estuvo a punto de suceder, pero no sucedió, en la que Joaquín, cuando estábamos con ese orden de turno y tal, Claro. se planteó hacer una jugada ruin y rastrera. Nada, estás condicionando a la audiencia, Pablo. Es una jugada maravillosa que tiene su propio apartado en el libro de reglas. Yo estoy con Joaquín. Efectivamente, ponemos otra vez de nuevo en antecedentes. Yo tenía 782 pavos. Segunda partida. Tengo 782 pavos después de haber retenido durante 4 Rs con mi compañía roja. Me faltan, por el culpa del orden de acciones y tal, no me actualizan una loseta, no llego a hacer esos 20 que necesito, no puedo soltar mi T4 para comprar un TD. ¿Qué hago? Miro quién va tan mal como yo, que es David, que llevaba muy poquito worth más que yo, llevaba 200 menos que Pablo y que José Mari, y le ofrezco 782 pavos enteros por un tren de un T5 que cuesta 450. O sea, le estoy pagando más de la mitad del tren de extra. 332 pavos de sobrecoste le estoy pagando por un tren usado.
¿Por qué? Porque él era el que venía detrás también, retenía y él se podía comprar un TD a precio completo. Entonces la bofetada que no daba yo con el TD, la daba, No daba yo. Tú salvabas tu culo. Yo salvaba mi culo, daba David una galleta gratis prácticamente. Y Pablo, igualaba. que iba el primero, David se comía el TD pagándolo. Y me la daba a mí y tú la le dabas a él diferencia un es TD. que si no lo hacíamos nosotros dos, era Pablo el que nos dabas Claro. la galleta. Porque tú sí, reteniendo igual, tú sí llegabas a esos 800 para soltar tu T4 y comprarte. Exacto, porque ahí TD. llevábamos varios turnos reteniendo en plan carrera de los autos locos, ¿vale? Así en Sí, paralelo, sí. ¿no? Uno avanza, el otro. Estábamos viendo venir el TD ya. Eso es. Jugando por Entonces el mapa y fue esperando la galleta, que además yo creía que lo pillaba yo, que como te tenía el orden de turno ganado, que no iba a tener problemas. Pero Además fue eso, fue maravilloso porque fue ver a Joaquín como retenía y se quedaba a 780. Digo, no puede ser. No puede ser. Claro. Horroroso. ¿Y cómo se resolvió la jugada? Que ahí hiciste un Gracias al buff. kingmaking. No, No, llegamos. a ver, bueno, no, gracias al buff. La manera de resolverla era esa. Y Era era esa. aprovechar. Yo defiendo que no es kingmaking porque yo buscaba un beneficio. A ver, la partida no hubiera acabado ahí. Parecía que sí, pero contando el dinero que yo tenía, efectivamente, yo tenía 450 en caja, en acciones. 450 de Worth. Podía vender hasta 350, me quedaban los dos títulos del certificado el certificado de presidente y sus dos acciones me quedaba en valor 100, 50 cada una. Esos 350 se los daba a los 783 que tenía y podía comprarme un TD a 1100. O sea, el dinero estaba, pero como digo, no hubiera podido comprar SR y cualquiera, el que venía detrás, que eras tú, Pablo. Tú eras el jugador que venías detrás. La prioridad. Y al final hubiera sido una partida a 3. Exacto, y tú hubieras acabado con tus 2 TDs, yo totalmente fuera de la partida, y entonces ya sí que nos hubiera sacado del mapa, pero Pero sin entrar en divagaciones de quién ganaba, la duda moral es yo me voy a comer un TD, no quiero, prefiero pagar 780 por un T5, porque al final yo voy a tener más valor. Eso es la cuestión. Yo defiendo que no es kingmaking porque yo estaba mejorando mi compañía. O sea, yo estaba salvando el Worth. Iba a ser peor. Para ti iba a ser Eso mucho es. peor. El dinero que estaba en la compañía, para el jugador, el dinero que está en la compañía vale 0. Claro. Eso es así. Entonces yo estaba pasando de tener que pagar 350 de mi bolsillo por comprar un TD y tener que vender acciones o no pagar nada. Entonces, claro, yo lo hacía con ese beneficio propio, es decir, y ya veré luego si compro algo, si me meto en la partida o no. ¿Sabes que con un T5 hacías más o menos casi lo mismo que con un TD? Un poquito menos, pero al final estabas muy bloqueado. Es decir, con un T5 sacaba mucha pasta. Al final se nos bloqueó mucho. La primera carrera que hicimos con el TD cada uno fue muy larga hasta que os disteis cuenta y empezasteis Bueno, a ver, aquí el TD de todas formas en este juego tiene una particularidad y es que si llega a las zonas rojas, a las ciudades rojas, que son los extremos, los ferries, ganan más. Las ciudades rojas tienen un pago mayor, bastante mayor, pues bueno, sobre todo en el doble, prácticamente. Que es muy interesante. Entonces, claro, ese salto, fíjate, justo ese salto hace que el TD sea también más rentable en este juego frente al 30. ¿Vale? O sea, se consigue. Y lo que hacía de hecho el TD de Joaquín, que al final se terminó comprando, es que pasaba por 2 rojas, o sea, hacía de una, se llevaba mucho dinero. ¿Y por qué se pudo comprar ese tren cuando le faltaban 18 pavos? Porque al arreglar el orden de turno, que lo arreglamos yéndonos a nuestro clásico Excel, recomponiendo la partida. Como nos cerraron la partida en el 18xx.games porque tenía un bug que nos había afectado. Bug que han corregido, ¿vale? Lo corrigieron a posteriori, vamos, fue a costa de destrozar nuestra partida. Os rompemos la partida, así que os la cerramos. Lo bueno que tiene la web esta también es que te permite hacer un savegame, ¿no? Guardar la partida y puedes, digamos, importarla después. Entonces cogimos esa partida guardada arreglando el error a mano, ¿vale? Está en código JSON, ¿no? Para los entendidos, pues lo conseguimos recuperar y entonces nos mudamos al board 18 y a nuestro Excel para poder terminarla. Y ahí ya con el orden correcto, pues eso que estábamos contando de que Joaquín le compraba el T5 a David, pues no pasó. Pero vamos a ver, al tema moral. El tema moral.
Es moral pagar 780 por un T5 para no tener que pagar 1100 por un TD, a sabiendas que obviamente eso va a hacer que alguien gane la partida, que no está en tu mano, que tú no sabes quién le va a tocar. Probablemente el que te compre el TD. Hombre, pero mejoras la posición al hacerlo. El tema, yo veo más. Yo estoy contigo. Claro, yo la idea ahí la veo en la idea detrás del kingmaking es. Vale, le estás dando la partida a alguien, pero es que también le estás dando la partida a alguien poniendo losetas para que no conectemos. Si vosotros dejáis de poner losetas a ciegas, Pablo y yo conectamos nuestros TD y la partida está entre nosotros y gana Pablo. Sí, no, al final. Y yo hubiera quedado segundo. Entonces, claro. Y eso es lo que quería conectar y ese es mi segundo tiro en el pie. Yo tenía que haber conectado con Pablo, pero no lo hice por no darle a él una. Claro. Porque jugabais vosotros 3 compañías, jugaba Pablo una, jugaba José María otra, jugaba yo, jugaba Pablo. Entonces, Pablo nunca podía llegar a conectar la primera porque siempre estaba José María entre medio. De manera que cuando yo llegaba y hacía el paso para que él conectara, yo no iba a correr ese diésel, pero él sí. Y luego ya pues moría la OR. Y por ese reparo de no conectar, de no darle a él una carrera de TD más de las que había tenido yo, no conectamos en ninguna de las ORs que podíamos haber conectado en la OR2. De las últimas, en la OR2 podíamos haber conectado. Es verdad de todas formas que la 6.1 no hubiera conectado igualmente. Entonces, no, la 1 no, la 1 lo estuve mirando. Frenaste, porque no lo veías claro y al final no pusiste los setas ni siquiera, no pusiste nada. No, por la maniobra de Pablo. Es que Pablo al final de la OR 6.1 liberó varias losetas para poder yo ya cruzar montaña. Y la compañía tenía 200 pavos en caja que hubiera podido pagar la primera montaña y que él luego llegara y se conectara en llano. Claro. Que aquí entra la cuestión moral de las joint ventures, ¿no? Es decir, eso de juntarse para un mismo fin, en conveniencia puntual, ¿no? Porque, por ejemplo, tú pudiste comprar y hacer esos 20 que te faltaban 18, hiciste 20 más, porque cuando arreglamos el orden de turnos le tocaba a José Mari, pagó 80 de su bolsillo para mejorar Cotoira, que era una de las ciudades por las que pasaba, que ahora daba 20 más. Entonces a ti te daba 802. Justos. Exacto. Que lo usaste para comprar. Es decir, José Mari, sin necesidad de hacer eso, lo hace. ¿Para qué? Para que tú me des la galleta a mí. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, estábamos ahí en ese momento, José Mari y yo compitiendo por el primer puesto. Entonces, pues sí, pues es algo que debes hacer. Además, que estás salvando a un jugador, pero es el último en ese momento. Sí. No, pero a ver, que también era jugársela, porque os recuerdo también que después de eso, después de que se comprara su maravilloso TD, ese TD, lo voy a abrir que no lo recuerdo de memoria, pero la primera carrera hizo una barbaridad. 490 y la segunda carrera hizo 530, ese maravilloso TD, gracias a que yo le puse la conexión ahí y pudo dar la vuelta al prácticamente mundo di la vuelta días. al mapa. Yo hice 630 con la carrera. Tú hiciste 630 con un TD. Creo que puede ser el récord del mundo de compañía. De hecho, sin duda, claro, eso fue además porque al gastarme los 80 en mejorar Cotoira, me quedaba sin dinero para el token. Eso es. Entonces, eso es. Claro, no os dejé correr ahí porque no podía poneros el token hasta la siguiente OR, que ya fue después de la ronda de acciones, de la ronda de acciones 6, donde ya pude poner el token y cortaros ese... Para mi gusto podías haber puesto el token más a la izquierda y que yo hubiera llegado al sitio rojo y Pablo lo hubieras dejado fuera, pero eso es elucubrar. Bueno, yo creo que estamos entrando en mucho detalle, pero lo que estaba diciendo Pablo y lo que también en el fondo lo mismo que estaba diciendo Joaquín es que cuando tú pones una loseta estás haciendo kingmaking, siempre. Tú siempre que haces algo está afectando. Lo que ocurre es que a veces que es más claro, como por ejemplo comprar un T5 por 780, a veces es un poquito menos claro, como mejorar en la ciudad a tu colega, y a veces es algo que no te esperabas, como poner un token en una ciudad o en otra, porque te la juegas a ver quién le hace más daño. Pero yo discrepo mucho en eso. Discrepo por dos razones. Primero, porque el mejorar Cotoira en 80 al final hizo que ganara yo, que fui el que mejoró Cotoira por 80, con lo cual... Apretando el culo hasta el último segundo. Pero estuviste sacando Cotogira una OR más que los demás. Lo mejoraste, sacaste dinero y luego la segunda cuestión por la que tampoco es kingmaking es que en el caso de la venta del T5, ¿vale? Yo, y visto después lo que hicieron las compañías, que Pablo
si hubiera vendido el T5 o no, o sea, en cualquiera de los dos casos, Pablo se tenía que comprar de su bolsillo el TD. Claro. Eso era interminable. Hubiera ganado yo. Aún así, si hubiera, que estaba ganando en ese momento Pablo, si el T5 se hubiera vendido, Pablo ganaba. Y me remito a los hechos de cuánto sacó al final en la partida. Con lo cual, si Joking se hubiera hundido, yo ganaba por goleada. En ninguna de las opciones. Sí. Al final, señoría. No, al final, a ver, aquí todo igual que cada vez que ese día que David puso esa loseta simplemente para dejarme aislado en mitad de la nada y me la encontré ahí, ¿no? Y bueno, y eso, cada vez que pones una loseta, y sobre todo cuando la estás poniendo en determinados juegos con determinadas combinaciones de losetas y aíslas por completo una zona y dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Y eso es galleta, porque sí. Y aquí estamos para que otros lloren. Cuando a nosotros nos toca llorar, nos jode mucho, ¿no? Pero evidentemente, a ver, tú lo que no puedes hacer es, me voy a la bancarrota, pero de paso que gane David en vez de Joaquín. No, y hay cosas, es que como en todos los juegos con mucha interacción, la línea siempre es muy fina entre la diplomacia y el hijoputeo. En la partida del 1846 que jugamos en paralelo al primer 89, lo jugamos con dos oyentes también del podcast, con Víctor y con Sergio, y hubo una jugada parecida. Yo estaba metalizado en trenes, que es marca de la casa, se ve que es lo que me va, y estábamos a punto de pasar a fase gris. Yo no llegaba a tener un tren de fase gris porque tenía dos trenes que corrían muy poco, pero sí tenía dinero para comprarle a David, al abello de David, un tren de fase 2 todavía, pero que corría, que hacía más que yo, y que a él le liberaba un hueco. Entonces yo le ofrecí, pues yo tenía caja, creo que era, y le ofrecí 100 porque con lo que sacaba de esa carrera después de comprarle el tren, reteniendo todo, me daba para comprar un tren de fase marrón. Entonces ya salvaba mis permanentes, no en la siguiente justo, pero un poquito más adelante salvaba mis permanentes. David tenía el hueco abierto para que en cuanto yo me comprara el último permanente, ya se podía él comprar el primer fase 4. Y en ese momento, pues bueno, pues no lo vio. Pero a la siguiente OR, cuando ya se compró efectivamente ese tren, por no recuerdo qué jugador, me ofreció venderme ese mismo tren a $1. Me das $1 y te doy el tren. Claro, pero no, ahí lo que estaba buscando era abrir meramente el hueco por un tren que cuando me tocara a mí iba a morir porque él con el hueco abierto se compraba el TD. Ahí no hay paso, porque eso sí que es verdaderamente un game making. Eso si hubiera sido... Eso es sí, como hombre, en el Catán. Voy contigo en comandita. Pues eso es como en el Catán cuando dos se dedican a comerciar para pegarle a otro. Dame claro, tú me das piedra claro. Y me compro las cartas de soldado y yo te doy toda la madera y tú vas poniendo todas las carreteras. Entre los dos tenéis las mayorías y ante la duda el ladrón se mueve para donde está el otro. Eso es ruin y ahí no hay beneficio. Yo no sacaba beneficio en la segunda compra del tren. En la primera compra del tren de ese 46 el beneficio era marginal. En este 89 yo creo, claro, que me permitía seguir en la partida, comprar ese tren y además eso lo estaba pagando casi al doble de valor, estaba pagando 800 por un tren de 450. Entonces por eso digo que es verlo, es la situación y yo en esta sigo pensando que el tren se podía vender. La verdad es que se nos ha abierto una vía nueva de una variable más a la hora de la carrera por los permanentes, porque claro, a mí cuando tú lo dijiste me dejaste en absoluto shock, es decir, no, sí, yo estaba con los brazos en alto como diciendo, en la carrera de retener he llegado yo antes a los 800 que tú, toma, ¿sabes? Y me da la partida y de repente te sacas eso debajo de la manga y dices, ¡hala! Y claro, pero es tu mejor jugada, porque era o me muero o sigo en la partida. Ahora, ya en ese seguir en la partida, el elegir cuál es la estrategia, que José Mari estaba diciendo, ¿para qué me vas a dar 782 y me puedes dar 500 no sé cuánto? Y digo, ¿pero tú eres tonto? No, porque si doy menos no lo hago atractivo, claro, la idea... Claro, no, yo te voy a dar... Eso es lo que yo no veía, es decir, que tú quieras voluntariamente que te dé menos simplemente porque tú no necesitas más. Y dices, oye, pues quédate con dinero de sobra para luego troquelar todo lo que te dé la gana. Sí, claro, pero podríamos haber empezado otro juego, que es te doy 450 por el T5, que tú ya le has sacado una ronda de beneficio. No,
Bueno, te doy 500. No, te doy 525. No. Y así hasta llegar a toda mi caja. Me parecía ridículo. Yo estaba en una situación desesperada. Si te doy 800 que te permite... Bueno, a David le permitía comprar un tren, a José María ya lo tenía y quería el dinero para otras cosas. Yo te hago... Mi jugada no era tanto el 800, sino el toma, te doy 800 y tú tienes un TD. Y con un TD te metes en la partida. No sé, eso es una manera de verlo, pero a mí me parecía también que dar menos dinero no sí. Hubiera sido peor. Ponerme a regatear, anda, ¿por cuánto me compras un tren? Creo que hubiera creado peor ambiente todavía que el momento que se genera la partida. Que esa era la parte ya sucia de la parte sucia, ¿no? Que era lo que José María estaba diciendo, de ¿para qué me vas a dar tanto? Me puedes dar menos. Y yo, pero no, vamos a ver, esto no es así. Ya eso no es, tú ahí no ganas sucia, nada. O sea, es que tú ya eras que es lo mejor para Joaquín, pero y yo me quito para que Joaquín salga un poquito mejor. Y digo, no, tío, porque te merecías por eso que Joaquín te hubiera ganado a ti, ¿sabes? Sí. Pero es que como estabais tan tenso, digo, bueno, pues yo qué sé. No hace falta para no decir que se esté pegando el tiro en el pie Joaquín porque no lo venda con tanto tiro, dinero. Ya te digo, el tiro en el pie no fue... La compra del tren no lo veo tiro en el pie, yo lo veo una jugada... Es igual que en las reglas te dice, te puedes comprar títulos de compañías privadas entre jugadores, cosa a la que... No hemos hecho. Me cuesta encontrarle un sentido propiamente de te vendo la tuneladora para que tuneles tú. ¿Por cuánto dinero? Por el doble del doble. O sea, no, me cuesta. Igual luego resulta que dentro de 2 partidas no se nos da la situación. Yo creo que esta sí hemos llegado a una situación concreta en la que comprar un tren overpriced te puede tener un lugar. Si juegas mal, si juegas bien y tienes tu caja y te compras tu tren, no lo vemos, pero si eres un paquete que tiras las compañías con 500 en caja y te haces cosas así... Gracias. Era una situación particular, en eso es cierto, porque como tú has dicho, Pablo, era una carrera y tú te habías quedado tan cerca, te faltaba tan poco dinero que daba toda una serie de casualidades que hacía que fuera factible eso. Que es muy raro, que yo creo que había muchos factores paranoicos. Era el orden de juego, era que yo llegaba al TD, era que yo tenía un T4 también, que yo era antes que la de Pablo, eran 1000 cosas. Yo creo que, además que va a tardar mucho en verlo, vamos a tardar mucho en ver otra opción. Además así. Con el bug, ¿no? En el que el orden que veíamos no era el orden real de juego. Con pero esto es un poco secundario. Ten en cuenta también que la situación surgió por culpa de ese error. Pero del bug eso es secundario. Digo, casualmente, una situación en la que algo que no hemos hecho nunca, que vender un tren de jugadores, potencialmente era razonable. Yo más de una vez lo pensé. Pero que era muy raro, que yo considero que es muy raro. Yo normalmente no he pensado en comprar trenes porque le estás dando a alguien dinero por su tren que ya lo ha corrido y ya le ha sacado beneficio. Entonces, es muy raro, no tiene sentido. Comprarle un tren a otro jugador, partimos y ahí estamos de acuerdo en que comprar un tren a otro jugador estás perdiendo tu valor. O sea, le estás dejando hueco al que ha corrido ya el tren para comprarse otro y seguir corriéndolo. Tiene que ser tu mejor, sin peor perder. Jugada. Claro. Efectivamente. Entonces, lo malo es que estamos viendo que era una jugada que en cualquier caso, que era lo que es moralmente, es que tú ya llegar al TD te ponía en una posición buena, no llegar al TD te dejaba mal. Te compraras el T5 no. Ya no había solución, ya estaba puteado. Convertir una partida de 4 en una partida de 3 jugadores. Eso estaba claro. Bueno, pero quedaba igual, pero que desde su punto de vista ya la putada era no llegar al TD. Ya está. Sí. Había fallado, había hecho la carrera, llega al TD y no llega. Hostia, galleta. Claro, ya, es que eso no lo salvaba nada, ni T5, ni venta de tal, ya te habías comido la galleta de no tener tu TD. Porque además, en tema de Worth, a lo mejor no era tanto, pero sí era el que no podías comprar en la SR, con lo cual era una ruina. Es decir, que ahí sí que estaba claro que era tu mejor opción en ese momento. El T5 también te quedaba último, Sí, bueno, al final era entre Macumba y que el T5 eras último, con el T5 eras último y pagando 1100 de bolsillo eras último también. Pero que al final... Que eso era lo que podría ser, digo, duda moral. Es decir, voy a hacer una jugada y voy a quedar último igual. Claro, que no ibas a quedar último con el mismo Word. Eso es cierto. Bueno, pero quedaba último... Con un T5... Pero es que no es lo mismo quedar... Claro, estamos hablando de que habéis quedado a 31 de diferencia entre vosotros, pero yo he quedado a 200.
Pero tú has sido porque no se ha Es conectado. decir, Sí, eso, se ha quiero conectado decir, pegado, ¿eh? Porque Claro. si tú hubieras buscado la sinergia conmigo, quedaba Queda un segundo cuarto, mínimo. ¿eh? a eso voy. Es decir, teniendo el tren permanente, me he quedado a 200. Es decir, sí, he sido el cuarto, que es lo que importa, he quedado el último. Pero las diferencias, la horquilla ha sido muy pequeña, no es lo Muy mismo pequeña. que si hubiera Claro. sido totalmente No, descolgado. lo que pasa es que Entonces, luego también, en ese perdón, escenario no te hubieras comprado un TD, te hubieras quedado con un T5. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tienes todavía dinero, te sales de esa compañía que no te está rentando y te metes en otra. no, y con el token que Sí. puso José Mari, mi ciudad es que corría por 6. Mi tren Claro. diésel corría por 6. En vez de correr por 6 por 42, corro por 5 por 38. Por eso te digo que ahí está. El problema vino luego también añadido a la hora de comprar acciones. La última SR fue muy tensa porque la mayoría de acciones baratas estaban en el mercado y se compraron rápido. Casi todo lo que quedaba bueno estaba en la IPO, que por culpa de no se vendió mucho. No se vendió mucho una, pero sí se vendieron todas mucho. Entonces, compraras lo que compraras, estabas pagando 20 más, 30 más que el precio de mercado. Entonces, estabas perdiendo de worth con cada compra de acción que hacías, estabas perdiendo 20, 30. Y yo tenía menos acciones que vosotros, yo tenía 6, 7, vosotros estabais en 10, 11. Cuando me puse a la par que vosotros, porque tenía el dinero, me encontré que perdí 200 de worth. O sea, el inicio de esa última SR, el inicio de la SR6, estábamos todos muy apretados. Al final yo tenía 200 menos que vosotros, porque hice unas compras pestosísimas de compañías que dieron mucho dinero, dieron tanto como el que os daba a vosotros, que teníais 2 certificados de presidente, o sea que los dividendos fueron buenos, pero la compra, el valor de las acciones no, porque estaba pagando 20, 30 de más por compañías. Estaban las acciones en 70 en el mercado porque estaban todas muy baratas y en la IPO de las que se abrieron por 100. De 100. Entonces, claro, tú ponías 100 y inmediatamente... Que bueno, que si se hubieran vendido todas, hubiera subido la acción y en vez de 70 valía 80. Es decir, ya pagabas en vez de 30, 20 de diferencia, ¿no? Que eso, a la postre, es decir, cuando hemos tenido esa distancia tan corta, yo me di cuenta que eso, que tenía una compañía que podría haber comprado la 10ª acción y que subiera y que con eso yo estaba ya por encima, ganaba 60 ese turno de mi compañía y no lo hice. Y entonces al final tú dices, coño, es que eso, si hubiera hecho eso, en vez de comprar la otra, hubiera ganado. Con estos márgenes, cualquier mínimo detalle hubiera servido para ganar. Entonces yo me llevo como lección el trashea mientras sea posible. Sí, pero si te has hartado. Podría haberlo hecho más. Siempre puede dar más. Pues yo normalmente tiendes a... Me compro esa que quiero y que está barata, pero luego siempre acabo comprando la que quiero, no la que no quiero para alargarla. Sí. Entonces, porque dices, oye, ¿y si el otro llega antes? Y hay veces que simplemente te has metido porque está un poquito más barata del mercado que la de la IPO, pero 10 pavos. Tú dices, pero esos 10 pavos, que se los lleve otro, pero yo si le bajo sus acciones y tiene 6 y le bajo 10 por acción, le he metido 60 de galletas, que se lleve esos 10, ¿sabes? Entonces al final son esos pequeños... A mí me puede el ansia de comprar lo que quiero en mi cartera. Y muchas veces, no, oye, pero date un paseíto. Esto es como vete de compra, date un paseíto. Pruébate las cosas y di, no me gusta, ¿no? Lo tiras. Lo que pasa es que, claro, que aquí ya lo que vendes no puedes volver a entrar. Y entonces te queda en esa situación de que cuando te das cuenta dices, coño, si hasta la que quería la he vendido. Claro, eso es peculiar. Los que vendéis mucho tenéis que tener ese cuidado, porque solo os podéis quedar en una y bajáis todas y te quedas con la última que es la chusta. Pues ya tengo una OR de paseo. Más de una vez me ha pasado, sí. Que bueno, pero eso también es una particularidad, quería decir simplemente que de la forma en la que jugamos de forma síncrona. Y que también, que esto lo decimos muchas veces entre nosotros, ¿no? Que tenemos que intentar las SR hacerlas síncronas, que no porque el hacerla síncrono al final te pasa lo que tú comentas, Pablo, que dices, es que no sé, me voy a quedar con la última chusta, pues ya estamos, me compro lo que quiero y a correr, ¿sabes? Por no hablar de las veces que tenía pensado una cosa y hago otra porque han pasado varias horas o incluso un día. Y me he olvidado. Eso soy un crack. Hasta que José Mari no se puso serio con nosotros con los rewind, era horroroso. Me olvidaba. Pues compro esto que parece que. ¡Hostia, no! Que yo iba para este otro lado. Para jugar asíncrono, las SR hay que hacerlas quedando a la vez y acabándolas rápido. La última SR pasé cuando
no cuando creía que quedaba una ronda más de las que quedaba. Es decir, la última en la que nos fuimos a jugar la OR, yo había pasado cuando tendría que haber hecho esto, de comprar la que me De faltaba. comprarte la tuya por lo menos, sí. Pero no lo hice porque quería que quedara una ronda más. Porque además tenías todas las acciones, pero era doble galleta. Como tú estabas lleno y no podías comprarte la última de la tuya, podías vender una de José Mari, que además creo que era suya. Sí, la IR. Eso es, le bajabas un poco, alterabas el orden de turno además, para evitar la paliza que nos pegaba él continuamente poniendo los setas, y además me subías el worth y el que le bajabas a él. Pero bueno, fue una partida... A mí me sacó mucho de la partida la aplicación nueva. Es cierto que automatiza mucho las cosas y es muy cómodo, pero precisamente el no estar pendiente hizo que en la SR3 yo sacara 200 menos que vosotros y sin saber exactamente cómo. Yo no sé lo que hice, porque yo no había pagado mucho por las compañías, tenía la IR, la primera acción, había abierto con 4 acciones, había abierto 75, había puesto las vías que mejor me parecían y tenía 200 pavos menos que vosotros. Entonces, la aplicación esta, no sé si es que como te lo hace todo, dices, bueno, el que venga detrás que mire lo que he hecho de turno y no lo cantábamos, o que está en sitios distintos a los que todavía no me he acostumbrado a mirar, pero me sacó mucho de la partida y acumulé luego errores seguidos, que ya digo, entre tirar la compañía y no unir con Pablo, que tenemos que haber sido los reyes del diésel y dejaros a la altura del barro. En fin, sí. Bueno, la verdad que yo me echaba otra, yo te lo digo. Bueno, nosotros lo tenemos en físico pendiente de estrenar. Exactamente, una edición muy chula, hecha... Una edición muy chula. Con mucho cariño. Con mucho cariño, sí señor. Saludos a Canino. Por Canino, que también es oyente. Saludos a Canino. Bueno, yo creo que le hemos dado un buen veneno, ¿no? Sí, hay algo que... Eso es lo que decía Pablo, ¿no? Que este juego deja ganas de seguir jugándolo, ¿no? Yo creo que es un juego que entra bien, entra fácil y no sé si nos quedan cosas por probar, cosas nuevas por hacer, de innovar. A ver, yo nos creo queda que jugarlo. Sí, nos queda jugarlo. Más no que innovarlo. ¿Vale? Yo creo que somos muy novatos y dentro de unos años volveremos a hablar y hablaremos de otras cosas. Que nos parece que lo hemos jugado mucho porque llevamos unas 10 partidas cada uno con unos con otros, pero es que hay gente que te lleva 50, 60, 200. Pero a mí me gusta que es creo que es un buen título para aprender. Sí. ¿Vale? Además, en todas las partidas que hemos jugado hemos aprendido algo diferente. Yo creo que lo hemos disfrutado, hemos tenido distintas estrategias. Hay otros que hemos jugado a lo mejor más siguiendo el mismo patrón, siempre los primeros turnos, ¿no? Muy aperturista, ¿no? Muy ajedrez en ese sentido. Pero en este yo creo que la subasta inicial, las compañías iniciales, tiene bastante combinatoria y que eso lo hace muy disfrutable. Me ha molado. Muy, muy buen juego. La única pregunta que nos queda ahora es... vale, perdón. Sello de recomendaciones. La única pregunta que queda es ¿cuál es el siguiente? Bueno, el siguiente programa no sabemos, ¿eh? El siguiente programa, a ver. El 30 lo tenemos pendiente, que lo tenemos que retomar, que ya lo hemos jugado varias veces, pero da pereza, ¿no? ¿O qué? Hace tanto que lo jugamos que tenemos que echar otra partida al 30 para refrescar y para poder hablar con propiedad otra vez. Yo creo a que mí me gusta mucho meternos, meternos en camisa 11 varas, tío, es muy duro. Yo lo defiendo. A mí me gusta mucho el 30, pero reconozco que no lo comprendo. Se me escapa. Yo estoy seguro además de que se me está escapando algo en ese juego y que cuando se lo diga a alguien de estos locos que lleva 60 partidas me dirá, pero tonto, es que eso no se hace nunca. Y bueno, es que eso es así. Me parecía sensato. Pero sin ningún tipo de duda. Somos yo en ese sentido me apetece más el Chesapeake que el 30. Que viene a mi casa ya. Está viniendo. Ahora de momento vamos a echarnos un 18 mex, ¿no? Vamos a hacer un poco de... Que también viene a mi casa. También viene y a ver qué tal, ¿no? Y a ver si nos echamos alguna que otra y no sé cuál será el próximo episodio, pero bueno, alguno de esos. Bueno, o el 46. O el 46. Juegazo. Bueno, igual no vamos a hablar de esa etapa de esa caja de Pandora ahora.
Bueno, pues nada, vamos a ir despidiéndonos ya entonces, que yo creo que ha quedado bastante patente que nos gusta el 89 y que lo disfrutamos bastante. Sí. Así que nada, simplemente antes de irnos, pues recordaros fórmulas de contacto como siempre. Podéis contactar con nosotros en el correo electrónico 3alcubo@tecnologería.com, en Twitter con @sjm_es o en @tecnologería también podéis mandarnos comentarios. Por supuesto, en las plataformas donde colgamos el podcast, en ebooks, en iTunes, en YouTube. Nos podéis también mandar cualquier comentario al respecto de si os gusta este 89 o no. Y también podéis añadiros al canal de Telegram que tenemos, buscáis podcast 3 al cubo y allí nos encontraréis, donde podéis criticarnos libremente, que no hacemos censura, podéis trolear lo que queráis. Así que nada, con esto pues, nos despedimos y esperemos que nos veamos también con un poquito de olor a carbón más adelante. Ojalá. Hasta otra a todos. Venga, Saludos. chao. Adiós.